Monseñor Rómulo Emiliani. Un mensaje al corazón, un mensaje con amor. Programa dirigido a orientar nuestras inquietudes y a ayudarnos a encontrar la paz que muchas veces no sabemos hallar. Un mensaje al corazón, un mensaje con amor. En este mensaje al corazón le decimos a usted, necesitamos silencio. Sí, necesitamos silencio. Necesitamos silencio en nuestras vidas para poder vivir a plenitud. Necesitamos silencio en nuestros corazones para contemplar las maravillas que nos rodean. La naturaleza, con sus diferentes tonalidades de verdes, los colores de las amapolas, de los lirios, de las rosas, las formas caprichosas de las rocas, la majestuosidad de las montañas, la humildad de las pequeñas colinas, la paz de los valles, la belleza de un atardecer o de una noche de luna o de un día soleado de campo. Todo esto lo perdemos. ¿Sabe usted por qué? Porque no hacemos silencio, porque nos falta silencio y soledad para contemplar la belleza de la creación, la belleza de la realidad, la belleza de Dios, la belleza de nosotros mismos. Se necesita silencio para meditar en esos gestos de amor que tiene mucha gente para con nosotros. Se necesita silencio. Y es que estamos en una cultura del ruido que nos impide contemplar la belleza de lo profundo de la realidad. Se necesita silencio para saborear la ternura de una madre que ama a sus hijos. Qué cosa más bella cuando uno ve una mamá que se entrega a sus hijos. Se necesita silencio para contemplar la comprensión de aquellos amigos que no nos fallaron en los momentos difíciles, en los momentos de crisis. Piénselo un poco y usted verá que tengo la razón. Se necesita silencio para contemplar esos actos misericordiosos y llenos de perdón que han tenido la gente que nos ama. Necesitamos silencio. Estamos en una cultura de mucho ruido que nos impide ver para dentro de nosotros mismos y también ver la realidad tal y como la ve Dios y tal y como la hizo Dios. Necesitamos silencio para ver, por ejemplo, la belleza escondida en el rostro sucio y travieso de un niño, o en el candor e inocencia de un bebé durmiendo, en la grandeza escondida de un pequeño que irá creciendo y se irá haciendo un hombre lentamente y que ya tiene toda esa belleza y grandeza en potencia, en germen. Pero para que usted vea eso en sus hijos, en sus seres queridos, necesita silencio para poder entonces ver con los ojos del alma la realidad, inspirado e iluminado por Dios, ver la realidad en su autenticidad. Pero no hacemos silencio. No hacemos silencio durante todo el día. No hacemos silencio en ningún momento. Nos ahoga el ruido. Y sin silencio no hay contemplación, no hay meditación. Es que no hay sabiduría sin silencio. Necesitamos urgentemente en esta cultura del ruido que nos distrae totalmente de lo esencial. Necesitamos silencio
para poder contemplar la grandeza de tantas vidas heroicas que han brindado lo suyo para hacer de este mundo un mundo mejor. Y muchas de esas gentes que son heroicas han estado muy cercanos a nosotros, no nos damos cuenta. Y son gente que por amor nos han dado su pan, su consejo, su perdón, su comprensión, su protección. Pero para valorar esto, hay que guardar silencio en el alma. Es que sin silencio no hay contemplación, sin silencio no hay sabiduría, Usted tiene que hacer silencio. En este mensaje al corazón le decimos, nos urge a todos hacer silencio durante un rato del día. Hay que apartar un tiempo para la meditación, para la oración, para estar a solas con su propio ser, para respirar hondo, para meterse dentro de su propio ser y ver esa presencia de Dios en su alma. Y escucharse a usted mismo. Y conocerse más a usted mismo y saber quién es usted. Porque muchas veces no sabemos quiénes somos. Y para eso, en este mensaje al corazón le decimos, aprenda a guardar silencio, para meditar, para escuchar la voz de Dios, para entender la realidad tal y como es. Se necesita silencio para contemplar la paciencia que han tenido algunos con nosotros, para contemplar también los porqué ocultos, pero dramáticos, que influyen y mueven a algunos a realizar actos buenos, grandes, heroicos, y también a otros a realizar actos ofensivos, dañinos. Y se necesita silencio para reflexionar, pensar, analizar el por qué estas últimas personas han hecho estos actos dañinos. Ver el problema de sus traumas, sus frustraciones, los fracasos que han tenido en la vida, la tiniebla que poco a poco envuelve sus vidas y que los lleva a hacer eso. Se necesita silencio también para comprenderlos y perdonarlos. Pero el problema es que no guardamos silencio. Al no guardar silencio, entonces no hay manera de entrar en el ser de uno mismo y ponerse a pensar profundamente y a escuchar la voz de Dios y a escuchar la voz de tu propia conciencia. No podemos seguir así. Usted no puede seguir así. En este mensaje del corazón le decimos, usted no puede seguir así. Haga un alto en la vida y comience a organizar mejor su existencia diariamente y dele tiempo a su propio ser para que se reencuentre con usted mismo. Mire, Jesús todas las noches, dice la palabra, se retiraba al monte a orar, a guardar silencio, a meditar, o se iba en el lago en un bote a meditar. Él necesitaba la soledad y el silencio, soledad y silencio. Él, Cristo, fíjese usted, el Dios con nosotros, necesitaba el silencio y la soledad para poder entonces meterse más dentro de su propio misterio y saber quién era, porque él lo sabía, pero tenía que tomar más conciencia de su propio misterio, el Dios hombre. Pero al no guardar silencio, entonces, mire, por eso hacemos tantos actos irreflexivos, actos que no son racionales, porque no guardamos silencio, porque no pensamos, porque no meditamos. Usted necesita silencio para ser sabio y para admirar, por ejemplo, los gestos sencillos, pero cargados de amor que mucha gente en la vida realiza. No somos agradecidos con los demás porque no captamos el valor, la grandeza, la belleza de muchos actos que se han realizado para bien nuestro. Se nos olvida fácilmente. Se nos olvida porque estamos empeñados solamente
en aquello que es lo externo, lo superficial, y no nos metemos dentro de nosotros. Y hay que hacerlo si usted quiere ser sabio, si usted quiere ser una persona madura, profunda. Se necesita silencio entonces para entonces admirar todo aquello grande y bueno que han hecho por nosotros, y también en el caso del marido y la esposa, para que el esposo, por ejemplo, sea capaz de escuchar los latidos del corazón amoroso y tierno de su esposa, su fidelidad, su paciencia. Mire, hay muchos hombres que no son nada agradecidos con las esposas y que inclusive las maltratan. No se dan cuenta de todo lo que hacen, lo que hace una mujer por el hombre, y no valoran. Son malagradecidos. Se necesita silencio para poder entonces ver lo que hace la esposa por usted o su marido por usted también. Usted, señora, necesita pensar más en los grandes valores de su marido, en la riqueza espiritual de su marido. Y usted también, señor, en la belleza profunda que tiene el alma de su esposa. Se necesita silencio para que ambos, usted y ella y usted, sean capaces de profundizar mutuamente uno en el otro y así entenderse, quererse, amarse, más, vivir siempre enamorados. Pero al no haber tiempo para la reflexión, para la meditación, al no haber silencio para nada, usted no valora. Por falta de silencio se ahogan oportunidades maravillosas para quererse, amarse. ¿Por qué? Porque el ruido impide a la gente pensar, impide a la gente reflexionar, impide a la gente amar. En el silencio usted puede reencontrarse con su ser, y en la medida en que se reencuentre con su propio ser, podrá valorar más al otro, porque usted, al valorarse a usted mismo, al quererse más, al amarse más, así mismo usted comienza a querer, amar, respetar y valorar más al otro o a la otra. Es decir, es cuestión de guardar silencio, es cuestión de mantener la soledad necesaria diaria para que usted, al reencontrarse con su propio ser, pueda también reencontrarse con su familia y entonces dar un tiempo, atención, esposo, esposa, papás, hijos, para la contemplación mutua. La contemplación mutua se necesita, y eso es así. Cuando usted está concentrado en algo, puede profundizar más en algo. El matemático, el geógrafo, el científico, el pintor, el escultor, el mismo músico, necesita olvidarse del mundo exterior, de los ruidos exteriores, y aquí voy a meter no solamente en cuanto al ruido, el sonido, preocupaciones, todo aquello, para concentrarse en eso que merece la pena. Entonces, cuando la persona se concentra y deja afuera los ruidos exteriores y apaga los ruidos interiores, porque dentro del alma hay mucho ruido, resentimientos, rencores, rabietas, todo eso está ahí. Y entonces uno tiene que guardar silencio y decirse a sí mismo, cállate. Cuando usted es capaz de hacerse silencio interior y controla el silencio exterior, usted puede entonces admirar más la belleza de la vida, la grandeza de las personas que lo rodean, de sus papás, de sus hijos, de su marido, de su esposa, de sus compañeros de trabajo, de sus hermanos de comunidad. Pero usted tiene que hacer un silencio interior, no solamente exterior, porque dentro del alma hay mucho ruido también.
recuerdos del pasado, resentimientos, rencores, y uno permite que eso comience a hacer ruido interiormente y uno le encanta escuchar todo ese ruido terrible, tenebroso. No. Hay que callar el alma de aquello que le hace daño. Necesitamos silencio para contemplar la belleza de la presencia de Dios que está en nosotros, que está en ti, que está en mí, que está en usted, que está en mí. Para contemplar la presencia del Señor maravilloso y bueno que es nuestro eterno acompañante, nuestro más fiel amigo, el que siempre nos ama, aunque siempre estamos tan ocupados y apresurados que no nos damos cuenta del amor, el que nos ama siempre muy a pesar de nuestros pecados. Necesitamos silencio para escuchar a Dios. El silencio es necesario para la contemplación de la verdad. Los sabios, todos, han sido gente que ha valorado el silencio. Los sabios en la filosofía, en las ciencias, en todo. Ha sido gente capaz de estar largo rato a solas. Porque la contemplación de la verdad merece el silencio, la concentración. Si usted lee más la palabra del Señor, y si usted ora individualmente, es importante la oración comunitaria, es muy importante la Santa Misa, la Eucaristía es un sacramento maravilloso, pero se necesita la oración personal. Si usted aprende a orar a solas, esto le ayudará a saber quién es Dios para usted. Ciertamente, necesitamos silencio para escuchar la voz del que sufre, la voz del que padece, el lamento de aquel que nos necesita. Hay mucho lamento de soledad, de miedo, de dolor, de hambre, de vacío de Dios. Hay mucha gente que sufre, pero el ruido en que vivimos, en que nos desenvolvemos, nos impide contemplar y escuchar, palpar, ver el sufrimiento y el dolor de tanta gente. Necesitamos silencio para escucharnos. Los profetas siempre fueron gente de meditación. Y yo creo firmemente que un gran mal de nuestro tiempo, en esta cultura audiovisual, en esta cultura donde todo es a base de imágenes y de sonidos, es que cada vez tenemos menos tiempo para reflexionar, para pensar, para meditar, y por eso qué fácil es manipularnos, convertirnos en robots, en títeres, porque no hay ya tiempo para pensar, para leer, para meditar. Se lee menos, se piensa menos, y qué fácil es manipular a una sociedad que no piensa, que no lee. Es un problema serio moderno. Hay que apreciar la soledad para entonces volver al encuentro con los demás con más energía, con más amor, con más lucidez. Es necesario, es fundamental eso. Es fundamental tener espacios para estar a solas. Oiga, y también le digo otra cosa. Necesitamos silencio, o sea, en este caso callarnos, porque la lengua es un arma muy peligrosa. Fijémonos cómo usamos la lengua, qué decimos, cómo lo decimos, qué transmitimos generalmente. Muchas veces transmitimos angustias, intrigas, sospechas, miedo, tensión. Invadimos el ambiente de tensión, de angustia. Envenenamos a la gente con nuestra lengua porque nada más sabemos hablar de cosas negativas.
de cosas tristes, feas. Revise su lenguaje. Revisemos nuestro lenguaje. ¿Qué comunicamos normalmente? Muchas veces es mejor callarse, no decir nada. Y cuidado con esas medias verdades que se lanzan, que me dijeron, que oí, que tal, y luego usted va y mete el veneno. Cuidado. Podemos estar dañando la fama de los demás y creando zozobra en el ambiente, intrigas, nervios, pesar. Es mejor callarse en vez de estar invadiendo el ambiente del veneno, de la sospecha, de la intriga, de la discordia, de la pelea, del conflicto, de la polémica. Cuidado. ¿Qué hace usted con su lengua? ¿Qué es lo que usted normalmente dice? Y muchas veces, además, no dejamos que los demás hagan silencio. Perturbamos a los demás. ¿Por qué? Porque le llenamos la mente a los demás de basura. Hay muchas conversaciones que son estériles, otras que son realmente vergonzosas por las vulgaridades que se dicen. Con nuestro ruido le robamos a los demás la paz que tienen derecho a tener. El silencio. Miren, el silencio. María, la Madre de Dios, en una profunda oración, recibió el anuncio del ángel. Y en el silencio el Verbo se hizo carne. En el silencio de una noche estrellada, apartada de la ciudad, en una cueva nació Jesús. En el silencio del taller de Nazaret, Jesús trabajaba y meditaba en las cosas de su Padre. En el silencio de las montañas y los lagos, hablaba Jesús con su Padre Dios. En el silencio se han concebido grandes obras artísticas, científicas, filosóficas. En el silencio, muchos hombres y mujeres se han hecho grandes porque han podido pensar, descubrir quiénes son, para qué nacieron, para qué están en la vida, cuál es su misión, el porqué de la vida. Esta sociedad nuestra en que vivimos está bombardeada de tanto ruido y esto provoca tanto estrés, nervios, y esto trae violencia, agresividad. ¿Por qué no hace del silencio un gran aliado en esta sociedad tan ruidosa, tan tensa, tan agresiva, tan violenta? En el silencio, con la meditación, encontrará usted la paz, el equilibrio, la serenidad y sobre todo se encontrará en el silencio con Dios. Claro que sí. Hoy le decimos en este mensaje al corazón: basta ya de tanto ruido, basta ya de tanto ruido. Aprenda a ser más profundo, a desarrollar más la reflexión, a tener un juicio más crítico de la realidad, a vivir una vida más profunda, más tranquila. Una vida en donde el silencio le permitirá a usted descubrir las grandes verdades, donde Dios le hablará y usted empezará a crecer y a crecer más profundamente. Por eso le decimos en este mensaje al corazón: cuidado con tanto ruido, aprenda a meditar, a guardar más silencio. Y no se olvide, Dios lo ama, Dios lo quiere, Dios está con usted y con Él somos invencibles.